Gracias por continuar con nosotros y ahora platicaremos del estreñimiento. Como decía al principio del programa, es uno de los padecimientos más comunes en México, así que estaremos aprendiendo un poco acerca de ello y sobre todo cómo combatirlo con mi querido Andrés Sierra. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto verte. Encantado de compartir contigo este espacio y de poder compartir con todo tu auditorio información que cura, mi querido Gil, porque hoy en día tenemos ya una situación y un horizonte de masificación de las enfermedades crónico-degenerativas brutal y la medicina finalmente y no completamente, pero una rama cada vez más importante de la medicina moderna está reconociendo que nuestro estilo de vida pues es un factor fundamental para determinar si sí o si no sufriremos algún tipo de estas enfermedades o alguna de ellas a lo largo de la vida. Y aquí lo importante, yo en mi círculo cercano conozco a muchas personas que padecen estreñimiento y me llama la atención si tiene algo que ver con la alimentación, si es algo que se hereda o de dónde es que viene el estreñimiento, que básicamente cuando hablamos de estreñimiento son personas que por alguna razón no pueden ir al baño, ¿correcto? Exactamente. Fíjate, Gil, que aquí tenemos que referirnos a los trabajos del doctor Denis Burkitt. Muy apasionante, muy bonita su historia. Él fue un médico irlandés y que alcanzó la cúspide de su difusión y su fama en los años 60 y 70, muy conocido porque hizo la investigación que desembocó en, en el concepto o en acuñar el concepto del linfoma de Burkitt. Este tipo de tumor él lo investigó. Burkitt fue médico del ejército inglés en los años 40 y trabajó más o menos durante 25 o 30 años, si la memoria no me engaña, en Uganda y en hospitales que en aquella época, imagínate las condiciones de los hospitales rurales en África. Y como parte de sus trabajos, porque no solamente trabajó sobre el tema de los intestinos, él comparó la alimentación de los campesinos y las sociedades tribales tradicionales ugandesas y africanas con la alimentación de los marinos ingleses y descubrió que la diferencia más notoria era la práctica ausencia de fibra en la dieta occidental moderna y encontró toda una serie de diferencias de salud entre las poblaciones rurales africanas tradicionales y las poblaciones occidentales y demostró que la ausencia de fibra producía en primer lugar estreñimiento, pero que además de eso la ausencia de fibra se asociaba con problemas de la vesícula biliar, con problemas de la circulación. Fue uno de los pioneros en señalar las alteraciones cardiovasculares asociadas con una deficiencia del consumo de fibra en nuestra dieta. Él también fue uno de los primeros, y es algo que todavía no se acepta, pero fue de los primeros en señalar que la falta de fibra y el estreñimiento generan lo que es el problema quirúrgico abdominal más importante en Occidente, que es la apendicectomía, o sea, la apendicitis inflamada y con infección. Burkitt dijo, no, esto tiene que ver con falta de fibra. ¿El estreñimiento qué es? Es, como tú lo acabas de decir, un tránsito intestinal lento. La medicina moderna diagnostica estreñimiento cuando evacuamos menos de 3 veces a la semana. La medicina natural diagnostica estreñimiento cuando evacuamos menos de una vez al día. Y no hay que pelearnos entre quién tiene o no la razón. Usted mismo lo sabe. Si usted evacúa por lo menos una vez al día, se siente muy bien. Si empieza a evacuar un día sí y un día no, se siente uno de la patada. Burkitt señaló, mi querido Gil, que un individuo de 70 80 kilos de peso en promedio, que evacúa un día sí, un día no, o máximo 3 veces por semana, cada año deja de evacuar una cantidad de heces fecales igual o mayor al 50% de su peso corporal. Imagínate a dónde se va todo eso. Se retiene y empieza un proceso de toxemia en el largo plazo que se asocia con todas las enfermedades. Entonces, la causa número uno del estreñimiento en la sociedad moderna es que consumimos muy poca fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Alimentos del reino vegetal. Los alimentos del reino animal
no proporcionan fibra, Gil. Solamente los vegetales, consumo de cereales integrales, consumo de frutas, consumo de verduras, consumo de legumbres, pues han desaparecido de nuestra mesa. Los cereales ya todos los consumimos refinados, harinas blancas totalmente pulidas en las que se ha retirado la fibra. Y el consumo de fruta y verdura pues es cada vez menor, cada vez menor. Hoy en día podemos y debemos añadir a la investigación de Burkitt la comprensión de que además la fibra no solamente es importante porque ayuda a conformar el peso de las heces fecales, ayuda a atrapar líquido y conforma la humedad de las heces fecales, promueve y estimula las paredes y el sistema nervioso intestinal para que se forme y se evacúe correctamente las heces fecales. Hoy sabemos también que la fibra es el sustrato fundamental que nutre y mantiene saludable la microbiota. Por eso todos los beneficios que describió Burkitt, hoy podemos entender bien los mecanismos bioquímicos que explican por qué la fibra es tan importante. Ahora bien, después de los trabajos de Burkitt, como todo en el mundo moderno, ¿no? Pues los suplementos de fibra. No, no, no. Lo importante es, como decía Burkitt, incremente la ingesta de fibra a través de una optimización de su alimentación. Claro, y podemos usar un suplemento de fibra, 1 o 2 cucharadas de fibra, en fin. Pero lo importante es reintroducir el consumo de cereales integrales y elevar el consumo de frutas y vegetales. Es la clave número uno para combatir el estreñimiento, mi querido Will. Claro, hay algunas recetas muy sencillas. Yo recomiendo mucho esta receta, Gil, que es un licuado que tiene muchas virtudes, ayuda a regenerar la flora intestinal, aporta fibra en cantidades muy importantes, aporta omegas, humecta los intestinos, tiene también ingredientes suavemente laxantes y ninguno de ellos laxantes agresores ni de la mucosidad ni del sistema nervioso intestinal, que ahorita diremos unas palabras sobre eso. Es muy sencillo, mira, Gil, ponemos un vaso grande de unos 300 mililitros de agua potable, ponemos 1 cucharada sopera de linaza, 1 cucharada sopera de chía y 3 ciruelas pasas. Y esto lo vamos a remojar, lo podemos preparar en la noche, que remoje durante toda la noche y tomarlo por la mañana, o al revés, remojarlo durante todo el día. Yo pongo los ingredientes a remojar en la mañana antes de irme a trabajar y regresando en la tarde lo voy a consumir. ¿Cómo lo consumimos? Lo ponemos todo en la licuadora, la ciruela pasa por supuesto deshuesada, licuamos muy bien, si queda muy espeso añadimos un poco más de agua y tomar este preparado es una porción para un adulto. Lo pueden tomar los niños también, la mitad de esa cantidad, no tiene efectos secundarios lesivos, no representa una carga glicémica importante y es una maravilla para el sistema intestinal. La linaza ha sido ampliamente investigada, la chía también y la ciruela pasa ni se diga. Las investigaciones sobre la ciruela pasa como laxante, Gil, para dar el ejemplo, no tenemos tiempo de detallar todas las bondades de esta receta. En los años 60, una farmacéutica invirtió cerca de $1 millón para tratar de obtener un sucedáneo farmacéutico de la ciruela pasa. ¿Cuál fue la conclusión? Dijeron, no, 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 son demasiados elementos al mismo tiempo, sales de magnesio, fibra, tipos de azúcares que contiene la ciruela pasa. Lo mejor es consumir ciruela pasa, es uno de los mejores laxantes que existe. Inclusive recomendamos el té de ciruela pasa en el estreñimiento en los bebés que están tomando pecho, Gil, a partir del segundo mes de la lactancia, muy interesante para el estreñimiento en los bebés. Entonces, son recomendaciones sencillas, prácticas. Segunda causa, bajo consumo de agua, Gil. Eso es una causa también muy frecuente del estreñimiento y la pandemia de estreñimiento en la vida moderna. En tercer lugar, la vida sedentaria. Y en cuarto lugar, alto consumo de harinas blancas. Todo el mundo desayuna un pan con un café. A la media mañana otro pan con la famosa guajolota, una torta de tamal y para que pegue un atole de maicena. Y en la noche otra vez un pan. Entonces tanta harina sin fibra produce literalmente engrudo en los intestinos y va produciendo estreñimiento, estreñimiento crónico. Y es tremendo los efectos que puede tener en el largo plazo. Hoy sabemos que la salud intestinal es crítica para la salud global de todo el organismo.
gracias al redescubrimiento de la importancia de lo que llamábamos la flora intestinal, hoy la microbiota, para toda la salud humana. El estreñimiento es un signo de que tu microbiota está deteriorada porque cerca del 50% del peso de las heces fecales está formada por nuestras bacterias intestinales. Si estás estreñido, tienes que regenerar tu flora intestinal. Quiero preguntarte algo sobre esta receta que nos diste. Por ejemplo, ¿qué tan pronto hace efecto? Es decir, a muchas personas en ocasiones les da miedo hacer algún tipo de No es estas recetas purgante. porque dices, ay, me va a soltar del estómago. No, no es purgante, es una receta que ayuda a restablecer el tránsito intestinal, no te va a generar diarrea, te va a ayudar a que poco a poco tu intestino se recupere. No es como por ejemplo, la hoja sensi puede tener un efecto purgante, que quería yo hablar de eso, de por favor, los productos, aun cuando sean naturales como la hoja seno o el ruibarbo, que podemos, o el aceite de ricino, que podemos considerar que en dosis altas tienen un efecto purgante, usarlos durante un tiempo limitado. Y laxantes farmacológicos tampoco te van a dar una solución porque forzan al intestino y lo agotan más profundamente. Por el contrario, esta receta nutre, desinflama, restablece la integridad de la microbiota y va a hacer que, digámoslo de manera coloquial, tu intestino rejuvenezca. Entonces es muy distinto que un fármaco o una sustancia fuerte que va a seguir contra un intestino ya lastimado y fatigado, intoxicado, va a ir agravando cada vez más el problema. Quiero recomendar otra receta que hemos usado mucho, Gil, en la cual utilizamos yogur natural. En la vida moderna y dentro de la cultura culinaria mexicana, la forma más práctica de proporcionar gran cantidad de probióticos y restablecer nuestra salud de la microbiota intestinal es el uso de los lácteos fermentados. Otras se han perdido. Claro, tenemos el pulque, que consumido en pequeñas cantidades es un probiótico fabuloso y el aporte de probióticos va a ayudar a largo plazo a combatir el estreñimiento. Media taza de pulque todos los días, también lo recomendamos sin ningún problema por la pequeña cantidad de alcoholes que contiene en esa medida. El yogur natural es muy interesante para sustituir la leche. La leche de vaca no la recomendamos, poco saludable para el intestino, genera mucha inflamación, puede generar alergias y se asocia también a largo plazo con problemas intestinales. Por el contrario, en el yogurt priorizamos su uso porque es rico en probióticos y va a ayudar a restablecer la salud intestinal en el largo plazo. Entonces recomendamos un licuado. Voy a dar la base y un ejemplo de receta, pero ustedes experimenten, como decía mi maestro Aarón, experimenta. La base es muy sencilla, 50% de yogur, 50% de agua, medio vaso de 250 o 300 mililitros de yogur natural, medio vaso, 150 mililitros de agua potable, una cucharadita cafetera de miel. Esta combinación ya es laxante, regeneradora del sistema intestinal y a eso le añadimos fruta al gusto y amaranto. Por ejemplo, frutas laxantes, la papaya, una rebanada de papaya, o mango, le podemos poner la pulpa de medio mango, o podemos utilizar ahí también ciruelas pasas, 3 ciruelas pasas y le adicionamos unas 4 o 6 cucharadas de amaranto. Tenemos un licuado que es rico en proteínas, que es una maravilla para nutrir y fortalecer y restablecer la integridad de la flora intestinal, que va a ayudar a desinflamar las paredes del colon, que proporciona fibra y que podemos utilizarlo para niños y grandes y es una delicia, es un licuado deliciosísimo. Entonces, muchas recetas caseras con las cuales podemos restablecer la integridad de nuestro sistema intestinal y sobre todo combatir el estreñimiento que es crítico para que esté bien el cuerpo y el cerebro. A final de cuentas, creo que son recetas muy sencillas que podemos ir implementando y ver cómo nos va funcionando. Antes de terminar, solamente, ¿qué cantidad de fruta nos recomiendas Mira, para este último licuado? pues, una rebanada de papaya está bien, la pulpa de medio mango está bien, o sea, más o menos digamos que de fruta picada un cuarto de una taza o media taza de fruta picada para este licuado está bien. Y quiero despedirme con una ensalada que te la recomiendo, Gil, pruébala.
Esta ensalada es una de mis favoritas porque es muy rápida de elaborar, no requiere aderezo y uno de sus beneficios es que es muy interesante como un restablecedor también de la integridad de la salud del colon y es suavemente laxante. Vamos a poner 2 zanahorias, un cuarto de un betabel y una manzana. Esto nos va a dar una porción de ensalada como para 2 o 3 personas. Los tres ingredientes simplemente lavados, desinfectados y rallados. 2 zanahorias ralladas, un cuarto de betabel rallado, una manzana verde, amarilla, roja, la que tú quieras rallada. Le exprimimos el jugo de un limón, combinamos y listo. Esa ensalada para hacerla te llevas 5 minutitos. Deliciosa, ¿eh? Súper deliciosa. Pruébenla, por favor. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones. Mi querido Andrés, como siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por toda esta El información. mío. Y Un abrazo para todos. Y si queremos, recuerden primero nuestra salud. La salud es primero. Así es. déjame despedirte como Dios manda. ¿Dónde te encontramos si es que tenemos Ya, dudas o mi, preguntas? mi querido Gil, estamos en la ciudad de Puebla. Ahorita recientemente iniciamos un proyecto. Lo que pasa es que yo no soy de la era de las redes, pero recientemente comenzamos un proyecto en redes. Me encuentras ahí como Andrés Sierra. Y en la ciudad de Puebla podemos compartir un teléfono, Gil. Lo que tú desees, Es sí. 22 22 46 54 59 para cualquier duda, necesidad de curar sin dañar, es a lo que nos dedicamos, Gil. Perfecto. Te mando un abrazo, Andrés. Cuídate mucho. Lo mismo, abrazos. Muchas gracias, Gil. Gracias por tu labor. A todos ustedes, gracias. Gracias por habernos acompañado una semana más en Gilberto Brenis Live. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos por aquí el lunes 3:30 de la tarde.